Y este panel me parece que es la correlación exacta para ese panel que fue el corolario de todo el trabajo de la comisión en todos estos años. Este panel se llama Experiencia en los 45 años de la CFI. Fue uno de los que más nos costó conformar porque me decían yo no voy a integrar el panel de los viejos. Así que quienes tenemos 20 años admiramos a ellos que son los que han forjado y los que conocen cómo fue desarrollándose la Comisión Federal. La Comisión se desarrolla a partir del esfuerzo diario. El federalismo fiscal no se estudia, se aprende, y se aprende con las distintas cuestiones que se nos van presentando todos los días en este ámbito. Nos acompaña Raúl Olazábal, el contador Raúl Olazábal. No necesita presentación, él ya nos va a dar un raconto de lo que fue su experiencia en el federalismo fiscal. Nos acompaña el doctor José Casás en lo que concierne a la Comisión Federal de Impuestos. Fue asesor nuestro durante el año 91-99, hasta que es reemplazado por los actuales asesores Oscar Bertea y Pablo Garat. Él es doctor en Derecho de la UBA, fue el primer graduado de la especialización de Derecho Tributario y actualmente juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que habrá aplicado mucho lo que aprendió en la comisión. Y nos acompaña Carlos Fernández, representante de la provincia de Santa Fe, quien en todos estos años ha entendido y comprendido el significado de la Comisión Federal de Impuestos y la importancia para que quienes fueron los fiscales anteriores y quienes expusieron en el panel anterior hayan podido desarrollar su tarea. Así que bueno, quiero arrancar con Raúl Olazábal y no te digo que nos hables de las invasiones inglesas, Raúl, pero me parece que podemos empezar a desarrollar el tema del federalismo fiscal y tu defensa hacia el federalismo fiscal en todo este tiempo. Yo creo que uno agarra un expediente en la Comisión Federal de Impuestos y dice provincia de San Juan sobresolicita informe o sobresolicita interpretación. Así que bueno, todo tuyo, Raúl, y gracias por estar. Bueno, representé siempre a San Juan en estos 45 años de la Comisión Federal de Impuestos y sigo representando, pero vengo de una provincia auténticamente federalista. Vengo de Entre Ríos, la cuna de Pancho Ramírez de Urquiza, que fueron federalistas y que nos dieron realmente una nación federalista. Bueno, yo tuve la gracia de Dios de estar en la primera reunión en donde se fundó la Comisión Federal de Impuestos. El 3 de enero de 1973, el ministro Güell llamó a todos los gobernadores y el gobernador de San Juan me llevó a mí como asesor. Y ahí se comenzó a fundar esto que es la Comisión Federal de Impuestos. Ustedes comprenderán que en un poco más de 50 años que llevo acá en la comisión, tendría muchísimas anécdotas y cosas para comentar. De lo que recién dijeron los asesores letrados, de las provincias, bueno, creo que habría que llenar un libro más o menos de todos los juicios que pasaron por esta Comisión Federal de Impuestos y que muchos de ellos nos dejaron frustrados, a muchos de nosotros, ¿no es cierto? Pero vayamos a otra cosa. ¿Qué ocurrió con la ley 2221? ¿Qué ocurrió con la Comisión Federal de Impuestos? Y empezamos a ordenar la cosa. De leyes desperdigadas que teníamos 3 en la década del 60, pasamos a un mayor orden. Pero en muchas cosas nos costó muchos años poder realmente emerger frente a la sociedad como una institución que realmente tenía que tener un apoyo y
posición dentro de la sociedad. Recuerdo siempre que nosotros, en cuanto a local, éramos un apéndice del Ministerio de Economía de la Nación. Durante muchísimos años fuimos así. No se sabía dónde sesionábamos. No había empleados, porque los empleados eran empleados del Ministerio de Economía y actuaban ahora en la Comisión Federal de Impuestos, hasta que nos fuimos independizando por hechos que ocurrieron y que sería comentar. Y hoy estamos aquí, en este local, que realmente nos da una presencia, ¿no es cierto?, que se está ahondando y que, bueno, fue el trabajo de muchos hombres a través del tiempo. Pero no solamente eso, sino también en el aspecto normativo, la Ley 2221 nos dio también un avance. Me acuerdo que teníamos en ese tiempo no la Corte como último paso, sino la reunión de ministros. Y en la reunión de ministros realmente no se sabía si las cosas se trataban o no se trataban. Y fue así que muchísimos impuestos no se coparticiparon por la nación y siguieron así alegremente sin coparticiparse y que la reunión de ministros no hiciera nada por hacerlo. De eso podríamos, pero muchas cosas decir, ¿no es cierto? Tanto antes como después. Pero tenemos que tener un homenaje a alguien que realmente fue quien abrió mucho el federalismo fiscal en la Argentina. Y es Dino Yarach. Dino Yarach, en un trabajo que hizo para el Consejo Federal de Inversiones en 1966, dio las bases de esta Comisión Federal de Impuestos y dio las bases también de un mejor federalismo fiscal, ¿no es cierto? Y la Comisión, el Consejo Federal de Inversiones luego siguió trabajando en eso y lástima realmente que no lo sigue actualmente, porque nos dio para la nueva ley, que fue la 23548, una obra de 5 tomos de Núñez Miñana y de Porto, que realmente fue magnífica. Y que de ahí sacamos el 66% que después se desarmó realmente, pues ya no es 66% que recibimos la provincia, 66% que recibimos, sino que recibimos bastante menos, ¿no es cierto? Pero eso, los 8,16% sobre los 48,5%, fueron obra de Núñez Miñana, que nos hizo el cálculo matemático, me acuerdo perfectamente. Bueno, como eso, debemos también ver que hay un hecho que generalmente no tenemos en cuenta y que los hombres muchas veces, ante hechos tal vez irrelevantes, hacemos alguna decisión y tomamos alguna decisión muy importante. En el año 2002, más o menos, el año 2002, la Nación había generado aquella linda idea, mala para las provincias, de canjear los títulos públicos nacionales por deuda de los contribuyentes. Y entonces, eso que tendría que haberse coparticipado, no se ha coparticipado. Y estaba parado en la Nación. Y un día, en junio de 2002, el ministro cordobés, el ministro santafesino, Mercier, se enojó. Y entonces propuso un grupo de trabajo formado por 3 representantes de distintas provincias argentinas para que hiciéramos un trabajo que fue vital para la Comisión Federal de Impuestos.
Es decir, aparte de determinar lo que nos habían, digamos, no participado por el asunto de los títulos públicos, ¿no es cierto? Se dio que había que ponerse a trabajar para que el control y la fiscalización no fuera la Comisión Federal de Impuestos un apéndice, como lo era, del Ministerio de Economía de la Nación, sino que teníamos que tener una base de datos, teníamos que tener un equipo propio y teníamos que hacer el control hasta las últimas consecuencias, como desde ese momento, y gracias a Dios se está haciendo dentro de la comisión. Podemos decir que con eso realmente se cumplió el mandato de la ley, de las leyes de coparticipación, de que nosotros vamos a hacer el control y la fiscalización. Y eso muchos de nosotros no lo recordamos, de que eso comenzó ahí, pequeño, pero que luego se desarrolló y se sigue desarrollando actualmente para tener nosotros, las provincias, una información mayor y una información al instante, como ahora, gracias a Dios, se está dando. De eso quiero remarcar, de ambas, de las cosas que he dicho, quiero remarcar en el aspecto de, digamos, del edificio, del local, de la presencia dentro de la sociedad, la tarea que hizo alguien que nos acompañó mucho durante muchos años como pampeano que es y como representante de La Pampa, que lo tengo a mi lado. Y además quiero también significar la labor de Alberto, que nos está dando una información al instante y sobre todo de valor para las provincias que actualmente necesitan una información rápida y no una información como antes, que era a medias y por mes. Es decir, yo he tenido que sufrir mucho como contador general de la provincia de San Juan que fui, porque la información que llegaba a medias, oscura y por mes. Bueno, la verdad, muchas gracias, Raúl. Jorge Jiménez, que me acompaña en la moderación, es expresidente de la Comisión Federal de Impuestos durante varios periodos y es el mentor un poco de esta renovación que tuvo hace unos años la comisión y que hoy tratamos de que nos ubique en el lugar donde tiene que estar. Jorge, te cedo la palabra. Sí, muy bien. Doctor Casas, en cuanto a su experiencia acá en la Comisión Federal de Impuestos, ¿cuál es la importancia que le ve a la Comisión en su trabajo como eje coordinador de las relaciones fiscales federales? Yo le doy la importancia que realmente adquiere porque está regulada de manera explícita en la Constitución Nacional el organismo fiscal federal, que no es otro que la Comisión Federal de Impuestos, el otro es un tema semántico. Vamos a cambiar. Y desde el punto de vista de la sustancialidad, hay una equivalencia en las competencias y misiones, realmente que va a tener el organismo fiscal federal y la Comisión Federal de Impuestos. Pero en esta situación, las novedades con la reforma del 94, que es este reconocimiento constitucional, se hace, por ejemplo, a la Auditoría General de la Nación, al Defensor del Pueblo, al Ministerio Público y a la Comisión. O sea, yo creo que tiene una importancia y una trascendencia. Y frente a esta importancia y trascendencia, creo que mejoraría la situación del federalismo fiscal en Argentina, un federalismo de concertación, de acuerdo, de armonización, que la Comisión levante el perfil. Porque, en definitiva, no es una instancia más, sino es la instancia fundamental y básica sobre la idea de aquel anteproyecto que se presentó en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, en el año 1998, en el cual, como un sistema de coordinación financiera y fiscal, trataba de coordinar no solamente los impuestos,
sino los gastos públicos, y al mismo tiempo establecer un régimen de colaboración entre todas las administraciones fiscales. Aspecto que tuvo importancia en las periódicas reuniones de ministros de Hacienda, que comenzaron con Perón, siguieron después de la Revolución del 95, que eran encuentros de ministros de Economía, en última instancia porque nosotros no podemos vivir una balcanización. Entonces, hicimos lo que se podía hacer desde la Comisión, en ese momento. Después vino el reconocimiento constitucional en el 94. Hoy creo que se pueden hacer más cosas. Yo las tengo un poco en el orden que me hicieron las preguntas. Por ejemplo, hoy el derecho se presume conocido, pero es una realidad que es desconocida incluso para los profesionales de incumbencia. Entonces, me parece que sería imprescindible que la Comisión Federal de Impuestos asumiera el compromiso de colocar en su página web los códigos fiscales y tarifarios para que se pudiera acceder con facilidad, porque incluso de legislación provincial hay algunas colecciones, como el REPAR, tributos provinciales, pero de alguna provincia no llegan. Y después ir incorporando los municipios en función de determinadas cotas. Los municipios con más de 500.000 habitantes ir bajando, porque incluso cuando yo hago una impugnación a la constitucionalidad, tengo que acompañar la norma local. O sea, un ámbito que es conocedor de la materia y que tiene que tener la mayor experticia, no puede hallar las disposiciones, mucho menos un contribuyente. Salvo las grandes empresas multinacionales que tienen un departamento de impuestos, si es necesario, hacen viajar a alguno de sus profesionales a la provincia o al municipio respectivo cuando van a impugnar algo. Entonces, yo creo que esto, con la importancia que tienen los profesionales en ciencia económica, en Argentina sería una tarea que permitiría, por un lado, afianzar la seguridad jurídica, por el conocimiento de las normas, y por otro lado, le generaría un rédito muy importante a la Comisión Federal de Impuestos, porque está actuando en el ámbito de sus competencias y está facilitando el acceso a una información que incluso las empresas privadas que comercializan se refieren a algunas jurisdicciones y no a todas, porque no las reciben en tiempo y forma, hacer esta página de información. Y hay una serie de tareas más. Yo después la voy a sintetizar un poco de lo que se hizo y de lo que se puede hacer. Realmente yo creo que la Comisión Federal de Impuestos va a tener la relevancia que los mismos integrantes de la Comisión Federal de Impuestos estén decididos a darle. O sea que esto es clave. Partiendo de la base que tiene expreso reconocimiento constitucional y que otras entidades, como el Consejo Federal de Inversiones, tienen más presencia en la prensa y no tienen ningún reconocimiento constitucional. Y además, en los hechos, porque hoy son imprescindibles los recursos para analizar el fenómeno ingreso-gasto público. Esta función es uno de los elementos claves, no lo ha hecho la ciencia política en obras como la de Posada en España, pero cuando yo hablo una población en un territorio bajo un poder, este poder está representado por la suficiencia financiera, pero aquello que decía Juan Bautista Alberdi, sin rentas no hay gobierno. Entonces, me parece que en la definición del nuevo Estado, cuánto Estado, cómo se financia, también tiene que ver el perfeccionamiento del sistema fiscal. Analizar los padecimientos, a veces de los contribuyentes, porque no una gran empresa, una pequeña pyme que actúa en una o dos provincias y lo puede hacer vinculada o relacionada con 20 o 30 municipios. Entonces, además de la carga fiscal, hay una carga administrativa muy compleja. Me habían preguntado alguna vez, en tal municipio de la provincia de Buenos Aires, uno que condensa la población de 5 provincias patagónicas, ¿a qué municipio me refiero? La Matanza. Me dice, ¿tienen las 2 primeras horas para hacer el descargo? Claro, algunos municipios la tienen, otras no la tienen. La comisión podría avanzar en tratar de propugnar un código tributario uniforme, sin entrar en los detalles técnicos, pero saber a qué se llama impuesto, qué se llama tasa, qué se llama contribución, cuáles son los plazos, cuál es el régimen recursivo. Miren ustedes que en algunos países, como en España, para el ingreso gasto público, en España tenemos la ley general tributaria, la primera se dio esencialmente en la pluma de Fernando Sáenz de Bujanda, la última, que entró en vigencia en el 2005, a Javier Lapacha, catedrático de la Universidad de Barcelona. Hay una legislación unificada, pero desde el punto de vista del gasto público, las haciendas locales tienen asignado más del 50% de los recursos que ingresan en España. O sea,
para dar seguridad jurídica en los sectores por un lado, pero tratando de utilizar el principio de subsidiariedad en el gasto, para que el gasto tenga un control de aquellos que son destinatarios del gasto público. Yo creo que la Comisión hizo algunas cosas, puede hacer muchas más, incluso yo llego hoy cargado de nostalgia, de alegría o tristeza, pero sí de nostalgia, por estos 8 o 9 años que estuve como asesor jurídico, algunos en solitario, después acompañado por el doctor Enrique Guillermo Bulligoni, que renunció un poco antes que yo, bastante antes. Yo renuncié prácticamente sobre la fecha en que tenía que asumir como juez del Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, y lo que marco es, siempre me quedé muy contento, porque salí aquí y cuando hice algunos planteos sobre sellos y EVA, tuve algunas derivaciones, hablaron algunas petroleras, para hacer un cuestionamiento por el gravamen de sellos sin instrumento, en los términos de definición de instrumento de la ley de coparticipación, cuando se incorporan pautas de armonización, tanto para impuestos de ingresos brutos y de sellos. Yo realmente hubiera entendido que era una traición a la Comisión, no acepté y asumí el cargo. Pero esto está convalidado con los fallos, tengo que citar algunos. Y por otro lado, en cambio, defendí que no se podía hacer una nueva detracción del 1.9%, posición avalada por la Corte, porque esto va a atender a la evolución de los pactos fiscales. Se llega a la detracción de la masa con el compromiso que no se harán nuevas detracciones, y esto finalmente se gana en la Corte hace 3 años. O sea, sentí un clima el clima más favorable para poder dictaminar de acuerdo a derecho lo que a mí me parecía. Y no es tan mal en el sentido que puede haber opiniones encontradas, pero en estos 2 ejemplos que doy, impuesto de sello, sin instrumento, y por otro lado, la detracción unilateral del 1.9%, por lo menos el máximo tribunal de la República, porque de ahí a la Corte Celestial, ha decidido que aquellos criterios anticipados en mi dictamen eran los criterios correctos de interpretación. Quiero aclarar que soy porteño, pero los años que estuve en la comisión me han convertido en profundamente federal. Generalmente en la Argentina, en los porteños, o otras grandes ciudades como Rosario, ven el país y miran desde el país a Europa y luego a Estados Unidos. La Comisión Federal con sus plenarios me marcó los problemas que estaban atravesando en un momento, quizás por sugerencia de los órganos financieros internacionales de préstamo, había condicionamientos, y se llevó adelante el máximo desguace de la historia del Estado, a través de la privatización o simplemente de la liquidación de una serie de entidades autárquicas. Y la fase 2, que generó esta tensión permanente en ese periodo mientras estuve en la comisión, fue lo que está pendiente del ajuste provincial, en función de que se entendía de que eran burocracias consolidadas y en esto creciente desarrollo. Incluso en Estados Unidos hay toda una corriente más a la derecha que el Tea Party, que dice que el Estado es una asociación ilícita de burócratas que castigan a los contribuyentes en provecho propio. Entonces, yo creo que otro aspecto que yo alguna vez planteé, en el sentido de que con voz, pero sin voto, para saber también las dificultades que tienen las provincias, se podría implementar porque sería una solución para legem. No altera el 6º párrafo del inciso 2 del artículo 75, que dice un representante de cada provincia y de la ciudad de Buenos Aires tendrán que estar en la representación. Miren ustedes, cuando se sancionan normas constitucionales, tiene que haber un celo particular en su redacción. Pero este último párrafo se olvida del socio más importante, que es la nación. Entonces, las leyes y la Constitución no dice lo que literalmente dice, sino lo que jurídicamente dice. O sea, no se contravendría de que en la comisión hubiera 3 representantes, por ejemplo, uno del sector primario, que puede ser de la sociedad rural o la Federación Agraria, otro representante del comercio, a través de las cámaras más representativas, y un representante de las operaciones comerciales minoristas, industriales una y minoristas otra. Porque en definitiva nosotros contra quien bregamos,
sentimos como un monstruo con el rostro de Lenin que nos persigue hasta abajo de la cama. Creo que con el diálogo se avanza mucho y se está en disposición de hacer algunas correcciones, que son correcciones no que reclaman los contribuyentes, sino que son indispensables. Permanentemente se bate el parche desde los grandes estudios y la opinión de algunos economistas fiscales que hay que suprimir el impuesto sobre ingresos brutos. ¿Qué sería de las finanzas provinciales si se elimina el impuesto sobre los ingresos brutos? Entonces, hay que cuidarlo, o sea, de una alícuota muy reducida, el 5 o 6 por mil, ha pasado a alícuotas que son difíciles de soportar. Y antes se pagaba este impuesto cuando era actividad lucrativa con un vuelto que se tenía en el bolsillo. Hoy es una carga importante. Pero también son importantes y crecientes, como marcaba Adolfo Wagner, las obligaciones que tiene que atender el Estado, un Estado social. Porque antes decía seguridad interior, defensa exterior y administración de justicia. Hoy hay una serie de bienes macrosociales que están orientados a los más vulnerables que obligan a intensificar el gasto del Estado. La salud, la alimentación, la vivienda, la educación. Entonces, esto representa más demandas y garantiza la paz social. Frente a estas circunstancias, está eliminando la burocracia y logrando una mayor productividad del gasto. Todo es necesario, la nación, las provincias y los municipios, porque son distintas trincheras de defensa del Estado para salvaguardar estos derechos de los contribuyentes. Pero creo que esto sería también positivo. Para mí ha sido muy grato leer algunos nombres, el estar en la comisión. Yo recuerdo fundamentalmente algunos que estaban en el comité ejecutivo. Los que tengo en este momento presentes son Gualberto Campo y Eduardo Nati de la provincia de Entre Ríos, el contador Ernesto Franco de La Pampa, el licenciado Miguel Asensio de la provincia de Entre Ríos, el doctor Miguel, ¿sí, provincia? Hay otro Asensio, pero él dijo Miguel. Perdón. José Abocos de la provincia de Corrientes, la licenciada Cecilia Ochoa, que era suplente pero venía siempre de la provincia de Buenos Aires, Oscar Bracey y Enrique Morganti de la provincia de Mendoza, el contador Juan J. Galilea de la provincia de Tucumán, el licenciado Miguel Asensio de la provincia de Santa Fe, el decano de delegados provinciales, contador Raúl M. Alazábal de la provincia de San Juan, el doctor Pablo Megarati y la contadora Susana Mistreta de la provincia de Tierra del Fuego, Marcos Ben Simón de la provincia de Chubut. También quiero destacar la presencia en estas reuniones como asesor de la Nación, junto con el doctor Zapata, de Oscar Bertea, y aprovechar este momento para rendir un homenaje a alguien que se perdió tempranamente, que es Horacio Larcamón, que realmente con sus dictámenes era lapidario y siempre había saldos que ayudaban a la nación en las provincias. Enrique Burigoni decía que el gobierno nacional no había entendido otro camino, que sacarlo de la comisión, oficiándolo en una plaza de embajador plenipotenciario en Europa, que iba a costar mucho menos que las diferencias que encontraba por cada impuesto. Cada reunión nos sorprendía con algún residuo pasivo del impuesto. Yo creo que, independientemente del escepticismo de que se haya cumplido los 2 años para el vencimiento del plazo del dictado de una ley de coparticipación, es cierto que se avanzó en un anteproyecto de la Comisión que dejó de lado para evitar las pujas internas la distribución primaria y secundaria. Pero hay que avanzar en esto. Yo tengo algunas ideas. En su momento hay una obra que aparece en Buenos Aires, en un concurso, que era un alumno de la provincia de Santa Fe que estudió en Córdoba, que habla de las finanzas argentinas y dice que es importante aquellos impuestos de base estricta territorial transferirla a los entes más cercanos a la gente. Por ejemplo, uno puede transferir la totalidad del impuesto inmobiliario en los municipios, inmobiliario urbano, y el impuesto inmobiliario rural en forma exclusiva a las provincias. Y por otro lado, disponer o prohibir que se compute en la base imponible de bienes personales o ganancia mínima presunta, por simplificación, porque es el único impuesto, el inmobiliario, que no genera rispideces desde el punto de vista interjurisdiccional.
mejorar las disposiciones del convenio bilateral, porque el protocolo adicional no se aplica. Y lo que plantean generalmente los contribuyentes es que es el único impuesto que se paga y hay que previsionarlo varias veces porque lo van a reclamar otras jurisdicciones. O sea, yo creo que la lucha por los recursos tiene que ser una lucha leal con el contribuyente, porque si no, extinguimos al contribuyente, no está en capacidad de pagar el mismo impuesto en varias jurisdicciones. Hay que buscar algunos mecanismos. Sé de la competencia de la Comisión Arbitral, pero sé cómo se han dividido la competencia con la Comisión Federal en este momento. Se impugna normativa, la federal, si es un tema liquidatorio, la arbitral. Pero son temas complejos y es una de las distintas materias más importantes que tiene que tomar en cuenta la Argentina si quiere avanzar para adelante. Quiero aclarar, cuando hice la referencia a varios nombres, que estos nombres se dieron no solamente porque estaban en el comité ejecutivo, sino porque tenía una gran alegría cuando, viajando al interior para dar clases en los cursos de posgrado, me he encontrado con ellos viajando de regreso a sus respectivas provincias. O sea que esto también fue un motivo de alegría en Aeroparque, siempre encontrarme con alguno de ellos. Otra cosa que me parece que es clave, yo hacía dictámenes bastante largos, estudiaba de dónde arrancaba la norma, y bueno, alguna vez pedí las resoluciones del Tribunal Arbitral en materia de impuestos internos o a los consumos específicos, o de la Comisión de Contralor e Índices, de la ley que regulaba un régimen de coparticipación para impuestos directos e impuestos a la venta en ese momento. Yo no sé si como profesional de la contabilidad alguien entendió que estos eran papeles viejos y los tiró, pero no se puede reconstruir primero la búsqueda. Yo he encontrado cosas que pensé que nunca iba a encontrar en la biblioteca del Ministerio de Economía. Quizás se hayan colocado en una caja y lo hayan mandado a la biblioteca. Si no, se puede reconstruir para saber desde dónde arrancan algunas disposiciones, sobre la base que en general eran publicadas en extenso en las revistas de la materia de utilización usual, como impuestos de la ley, ediciones derecho fiscal de ediciones de contabilidad moderna, de información de Editorial Cangallo. O sea, habría que reconstruir en este federalismo de concertación con un organismo, porque algunos párrafos de la ley de coparticipación, algunos están mal porque se copiaron de corrido, entonces se remite al tercer párrafo y en realidad es el segundo o al tercer párrafo y es el cuarto. Pero saber dónde estamos. También sería importante crear la más importante biblioteca de federalismo fiscal. Hay mucha bibliografía, claro, tiene sus dificultades, el alemán, porque hay que hablar alemán, pero mucho alemán ha sido traducido en España. Y también obras de Estados Unidos con los distintos mecanismos. Y España, que si bien, siguiendo la tradición borbónica, tiene un sentido centralista, de todos modos, la Constitución del 78, desde la dimensión sociológica no normativa, es más que un país federal. Y más del 50% del gasto se hace a través de las haciendas locales. Entonces, traer todo este material, difundir que se tiene. Yo me acuerdo de algún viaje que hice a España, traje para la comisión una serie de libros, llegué cargado con exceso de equipaje. Pero hay mucha gente que en los posgrados está haciendo sus tesinas o sus tesis doctorales sobre federalismo fiscal. Tienen gran atractivo, si no vislumbran los problemas que tiene sancionar una nueva ley de coparticipación, la mora del Congreso en sancionar una ley de coparticipación. Quiero aclarar lo que decía también Lorazado. En algún momento, todos imbuidos de un marcado federalismo, salvo el representante de la Nación, que es la contrapara de la partida, y frente a esta privación de recursos en los regímenes especiales o las extracciones de la masa, los fiscos iban ganando presión y nos decían, venían a veces hasta los fiscales de Estado o los gobernadores, y sacábamos una resolución que después la revocaba el plenario, porque con una cita a los gobernadores, al Quincho Oliver, con pis y champán se los convencía, porque hay que reconocer que Carlos Saúl Menem era el presidente más conquistador de voluntades de lo que tenemos memoria. Pero lo cierto es que este caso y otros casos me sacaron el complejo porteño, porque si nosotros hacemos un poco un relevamiento histórico, y no quiero hablar de los tiempos actuales,
nos tenemos que dar cuenta que para encontrar un presidente de la nación porteño tenemos que remontarnos a Bartolomé Mitre. En cambio, todos los demás han sido provincianos. Entonces, es un problema también los provincianos devenidos en autoridades nacionales que practican el más crudo unitarismo de caja. Entonces, no es un problema exclusivamente de los porteños. Entonces, yo creo que sobre la base de estas ideas, la comisión puede hacer mucho en la medida en que esté dispuesta a hacerlo. Que sea de conocimiento y de consulta casi diaria por profesionales económicas sería hacer este reglamento y levantar la página web. Y que esta publicación garantiza la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica está por conocer las normas. Si yo no tengo acceso facilitado a las normas, mal puedo cumplirlas. A veces no se cumplen porque se han hecho varias copias en Rotaprint y se han puesto con 4 tachuelas en la dirección de renta de alguna municipalidad importante, porque no se han publicado en ningún lado. O sea, hay algún fallo de la Corte que cuando no se han publicado no son obligatorios, pero bueno, en materia de publicación de leyes impositivas de alguna provincia. Pero creo que la comisión puede hacer mucho. La comisión además tiene que dejar de lado un poco los números finales de los porcentajes de la distribución primaria y secundaria, porque esto generaría muchas tensiones y tienen que resolverse a niveles políticos. Pero además tienen mucho para hacer y yo me alegro de esta convocatoria, el material, de descubrir la página, una cantidad de cosas, y le deseo el mayor de los éxitos, sabiendo que en los 9 años en que estuve en la comisión, o 8 años, vi una actitud decidida, firme, de todos los representantes de la defensa del federalismo argentino. Y el federalismo argentino pasa hoy, no por las intervenciones, que no se decretan por el Congreso, o el receso del Congreso por el Poder Ejecutivo, sino fundamentalmente por la privación de la suficiencia financiera, sin descuidar tampoco la suficiencia financiera del Estado Nacional, porque si no terminamos llegando a una conciliación de deuda interna, a un default. Pero con grandeza, los argentinos tenemos un gran desafío que parte, me parece, de la base de este fenómeno, que son las finanzas intergubernamentales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Acá al amigo Carlos. ¿Cómo ves vos el futuro del organismo? Hola. Sí, buen día. Para mí es muy grato compartir estos minutos con el doctor Casás y con los amigos que encontré en la CFI, como Raúl, como Jorge y como Juan. Me quiero referir un poquito a la historia reciente como para proyectar lo que puede ser el futuro de la CFI. No voy a hablar de los últimos 45 años por cuanto hace 10 justamente que he sido designado como representante de Santa Fe en el organismo. Fue en el año 2008, a poco de asumir nuestro querido exgobernador Hermes Wiener. Y la convicción que tenemos quienes representamos a la provincia, me refiero en su momento al doctor Ciara, actualmente el ministro Saglione, mi compañera de debates y de viajes, Patricia, es que en esta historia reciente de estos 10 años, y quizás en un margen menor aún, se han producido cambios cualitativos de importancia en la CFI, algunos de mayor magnitud, otros de menor magnitud, pero todos en un sentido de avance. Voy a referirme a algunos de ellos, quizás me puedo omitir algunos, pero creo que con esto puedo señalarles cuáles son algunos hitos que han marcado este sentido, digo, de positivo de trabajo de la CFI en los últimos tiempos. En primer lugar, algo que ya se ha dicho, que es la existencia de espacios participativos de las jurisdicciones, espacios de encuentro, de debate, de intercambio, como ser el grupo de estudios especiales que ha tenido una continuidad este año y que ha producido importantísimos trabajos para el organismo. De los últimos, y con el riesgo obviamente de omitir alguno importante, recuerdo el análisis del 34% de garantía
que dispone la ley de coparticipación, lo que ya se ha dicho con respecto a los alcances, la naturaleza, la vigencia del ex Fondo del Conurbano bonaerense, y algo que también se dijo en el panel anterior, que es el análisis de los fallos de noviembre del 2015, que a nuestro juicio determina un punto de inflexión en la relación fiscal entre el Estado Nacional y las provincias, por cuanto define con claridad cuáles son los requisitos que debe tener cualquier detracción de la masa, puntualmente la constitución de las asignaciones específicas. En segundo lugar, me voy a referir al grupo de estimaciones, que primero comenzó siendo una consulta informal entre algunas jurisdicciones a efectos de tener alguna certeza sobre cómo iba a ser el ingreso de los recursos federales, y que luego se institucionalizó y funciona regularmente. Es un espacio de gran importancia para que las jurisdicciones puedan programar su plan financiero, donde participan las jurisdicciones con la coordinación del asesor económico financiero. Y el tercer espacio participativo es la subcomisión de coparticipación, que se viene reuniendo, como todos sabemos, a partir del mandato del consenso fiscal del 2017. Y que, sin querer ser poco ambicioso, cuanto menos aspiramos a que existan algunos avances concretos en el sentido de tener alguna vez una nueva ley de coparticipación tal cual lo dispone la Constitución Nacional. No me quiero olvidar también que en el transcurso de esta historia reciente se terminó de trabajar, se aprobó por el comité plenario y se imprimió un enjundioso trabajo que bajo la coordinación de Raúl se realizó como anteproyecto de ley de coparticipación de impuestos en una subcomisión que también tuvo amplia participación de las jurisdicciones. Hubo ya más cercano en el tiempo una comisión llamada Comisión Consultiva que produjo importantísimos cambios, por supuesto siguiendo las indicaciones del comité plenario, en la reestructuración interna del organismo, que produjo el escalafón y ordenó la grilla salarial, determinó la carrera administrativa, ordenó también algunas situaciones laborales de personal que estaban en una situación irregular, bajo la modalidad de locación de obra, en fin, y que como culminación del trabajo, que creo que fue en el 2015, sugirió la creación de una dirección ejecutiva que antes no tenía el organismo. Esa dirección ejecutiva, que era y sigue siendo fundamental para el funcionamiento de la CFI, fue realizado en base a un concurso que creo que fue un ejemplo de transparencia, de objetividad, de difusión, y que se realizó, por lo cual está Juan Chirino aquí y por lo cual está también Alberto Polola aquí entre nosotros. Y creo que el acierto de ese proceso que terminó con la designación del primer director ejecutivo y del asesor económico financiero que cubre el lugar que dejó el recordado Horacio Larcamón, como se dijo, y la prueba del acierto, todo ese proceso de la designación ha sido la renovación de los mandatos de ambos que se hizo recientemente, atento al desempeño que han tenido. Ha habido otras cuestiones, como por ejemplo la compra del local propio, primero en el 2012 fue el 9º piso, luego 2016-2017, si no me equivoco, este tercero, luego de muchos años de funcionar en la Casa de Salta, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión de hacer la convocatoria de reuniones del comité plenario en el interior, creo que conocer las realidades provinciales también hace el afianzamiento del federalismo. Y puedo agregar algunas cosas quizá menores, el logotipo que identifica a la Comisión Federal de Impuestos, también producto de una participación activa en cuanto al diseño que presentaron algunas jurisdicciones, el boletín federal, el foro virtual en la página web, en fin, una serie de avances que, para responder a la pregunta de Jorge, muestran un horizonte auspicioso de la CFI.
porque me hace recordar alguna frase del preceptor de Bolívar, Simón Rodríguez, cuando dijo, o queríamos o erramos. Y la Comisión Federal de Impuestos, cuanto menos en mi experiencia, que no ha sido de los 45 años, sino de los últimos, ha sido que la Comisión Federal de Impuestos ha estado en un camino de mayor eficiencia, de mejores respuestas a las jurisdicciones, permanente asesoramiento a los reclamos, las demandas de las jurisdicciones, una vinculación, como se dijo ayer, más estrecha con organismos como la AFIP o como el Banco de la Nación. Esto nos da el pie para que la CFI cumpla el rol que debe cumplir de acuerdo a las normas de su creación y que con los hombres y las mujeres que lo constituyen creo que tenemos un futuro realmente trascendente. Muchas gracias. Bueno, es un placer, como digo siempre, el federalismo fiscal no se estudia sino se aprende, y ojalá no dejen de enseñarnos y no dejen de relatar estas cosas, porque creo que cada uno de los que trabajamos todos los días acá no dejamos de reflexionar y la cabeza nos va a mucha velocidad con cada cosa que nos van diciendo. Raúl, te quiero escuchar. Bueno, yo me alegro de haber participado de este congreso y tengo que agradecerle seguramente a Juan Carlos que haber tenido la idea. No nos engañemos. Dice que no. Bueno, seguramente esta debe ser la última vez que intervengo acá dentro de este Consejo Federal de Inversión, Comisión Federal de Impuestos. Muy posiblemente. ¿No es cierto? Lo que sí que rescato que la Comisión Federal de Impuestos ha llenado gran parte de mi vida. Y además que tengo conciencia que no vine a estar en la comisión, en las reuniones, pasivamente, sino que he tratado siempre de defenderlos de mi provincia de San Juan, ¿no es cierto?, que es mi provincia adoptiva, y quisiera que muchos de los jóvenes que ahora están representando a sus provincias defiendan esto que hoy tratamos aquí, que hoy festejamos, que es el federalismo. La Argentina nació federalista, la Argentina tiene que seguir siendo federalista y tiene que ir cada vez mejor en este proceso de que las provincias deben tener una identidad mayor, ¿no es cierto?, dentro del concierto de provincias del país. Les agradezco a todos, les pido perdón si alguna vez los he tratado mal o les he contestado mal. Soy vasco y soy medio revesado, ¿para qué nos vamos a engañar? Y así que les pido perdón si alguna vez he fallado, ¿no es cierto? Aquí a mi amigo Casás, con él tuvimos algunas veces algunos picoteos por ahí, pero bueno, fueron cosas de la lucha que entablamos para conseguir realmente una Comisión Federal de Impuestos mejor y que pudiera realmente tener la misión y cumplir con la misión que debe cumplir según las normas legales y según aquello que pensó Dino Yarash, a quien le debemos un homenaje, pero también le debemos un homenaje a muchos que pasaron por esta comisión, muchos representantes que ahora no están en la vida, o otros que están retirados, ¿no es cierto? Me acordaba de Evangelista, de La Pampa, un pampeano como Juan Carlos, ¿no es cierto? Me acordaba de Susana Mistretta, también una gran representante, y otros más que dejaron un jirón acá,
que tal vez no nos recordamos y que creo que sería interesante en los anales de este Congreso recordar a mucha gente como ellos. Nada más, les agradezco y que Dios los bendiga. Bueno, nos piden una reflexión final. Debo decirles que pasado un tiempo muy grato en la CFI, hemos conseguido muchos amigos, que es lo que importa en definitiva, dentro de los representantes que ya no están o los representantes que siguen estando. Y quiero hacer un reconocimiento al personal del organismo, porque con su dedicación, con su disposición permanente, satisfacen todos los requerimientos de las jurisdicciones. Y a los asesores, tanto jurídicos como económicos financieros, de quienes aprendemos permanentemente, también están a disposición de todos nosotros. Y bueno, augurarles a la CFI, a los próximos que vendrán también, más trabajo, más fortalecimiento del federalismo, en definitiva, una más eficaz y eficiente Comisión Federal de Impuestos. Sí, como les anticipé, estos son momentos para uno de la memoria. Y con esa memoria uno un poco se carga de tristezas y de nostalgia. Porque los años que estuve en la comisión me permitieron con serenidad de ánimo y sin presiones ser independiente. Yo creo, por otro lado, que como tiene reconocimiento constitucional y demás, si uno le pregunta al hombre común, al ciudadano a pie, con información periodística, puede ser que sepa qué es la Auditoría General de la Nación, qué es el Defensor del Pueblo, qué es el Ministerio Público, o incluso a un alumno de Derecho de Ciencia Económica. Pero me parece que de la Comisión Federal de Impuestos hay poca noticia. Entonces, yo creo que he trabajado mucho para adentro. Y es importante trabajar para afuera. Por eso, esta sugerencia de cargar en la página las disposiciones fiscales de la provincia y después los municipios más grandes para ir continuando. Con esto van a tener la aquiescencia, el apoyo, el reconocimiento, no de lo importante que se haga, sino lo que desde el punto de vista práctico profesional le sirve a los profesionales de ciencia económica. O sea, hay que hacer un poco de marketing en ese sentido. Por otro lado, señalo que la Facultad de Derecho ha cumplido 47 años una carrera de especialización en Derecho Tributario fundada en su obra por Juan Carlos Leuquín y Horacio García Belzonce. Se va a convertir este año en maestría. Me toca a mí dirigirla y creo que se pueden suscribir una serie de convenios porque puede haber interesados en la comisión que se hace un descuento de los aranceles y se les da la posibilidad de programar un módulo de federalismo fiscal. O sea, para que el graduado no sepa cómo se liquidan los impuestos, sino dónde van a parar los impuestos, a qué jurisdicciones y a quién reclamar. Por todo esto, yo creo que hay un futuro venturoso que es el futuro que pueda lograrse a través de la vocación de quienes integran la Comisión Federal de Impuestos. Y otro tema al pasar, que me olvidé de señalar, nosotros tuvimos un gran desafío en este periodo. Se había sancionado la Constitución, la reforma constitucional del 94. Era un magnífico trabajo sobre la coparticipación de Enrique Buligoni, que fue presentado al tercer Congreso Tributario, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, hoy de la Ciudad de Buenos Aires, que se hizo en Tandil. Y de ahí tuvo que hacer una serie de combinaciones, porque justamente en Santa Cruz se hacía un plenario. Yo, en última instancia, dejé las obligaciones porque estaba en las vísperas de hacer una operación con 4 bypass, o sea que estaban... Pero uno de los desafíos, que yo creo que ahora está resuelto, es la interpretación del 123, o sea, de la denominada autonomía municipal, dentro de una estructura vertical
en la cual la verdadera autonomía política la tienen las provincias. Entonces, ya hay algunas cosas que se han disipado, que se han consolidado, salvo unas posiciones aisladas y caprichosas, con lo cual la adhesión por las provincias importa el compromiso de cumplir las obligaciones del artículo 9 en adelante, también de parte de los municipios. Yo creo, lo visto, que se ha trabajado mucho para adentro. Lo que es necesario también es trabajar hacia afuera, porque los distintos poderes públicos, en la medida que haya un reconocimiento general, van a dar mejor trato, más prolija lectura a todos los documentos que se produzcan en este ámbito. Y además, porque nosotros vemos que siempre hay una revolución, una resistencia a los impuestos. Las causas de orden financiero de Estados Unidos, con el impuesto al té y el impuesto al papel sellado. Ahí el Segundo Congreso Continental declara la independencia. En el caso de Francia, dentro de sus causas, se habla de la gabela, que era un monopolio del azar. Hay una tendencia a resistencia de los impuestos. Entonces, es necesario plantear a figuras representativas a través de la participación con voz y sin voto en el Comité Ejecutivo las necesidades que tienen las jurisdicciones en ese sentido. Por ejemplo, en ese momento planteaban descarnadamente a algún representante y no han visto nunca. No quiero adjudicarse a uno en particular. De cómo iba a aligerar el empleo público en las provincias cuando los jóvenes y los más capacitados emigraban y quedaban en un empleo público de baja rentabilidad los padres, y luego serían los abuelos cuando nazcan los hijos. O sea, nosotros tenemos que tener poblado el territorio. Entonces, no es solamente el clientelismo, sino un acto de solidaridad para evitar un proceso de aguda urbanización, de traslado migratorio a los grandes centros urbanos. En el caso de Rosario, del Chaco y zonas colindantes, Buenos Aires, de todas las provincias e incluso de los países limítrofes. Paraguay tradicionalmente receptó. Entonces, mucha gente que venía sobre Buenos Aires, y hay que atender estas necesidades que son los que están más carenciados, que viven en emergencia laboral, habitacional. Esta es una realidad. Entonces, cuando comprenden que el tema no se agota en el pago del impuesto, sino que el impuesto sirve para atender bienes macrosociales, hay una mejor disposición para el pago. Y una anécdota en particular. Hay por decreto real en España, se creó una comisión de defensa del contribuyente. Entonces, las agencias tributarias se podían incorporar las sugerencias de los contribuyentes. Y se advirtió que seguían pidiendo una serie de formularios de impuestos que se habían derogado hace 10 años. Entonces, hay algunas cosas que no las padece el fisco, las padece el contribuyente, y que no es resignar recursos, sino armonizar un poco el proceso recaudatorio. Con una máxima de Ameguino, que fue director de renta de la provincia de Buenos Aires a principios del siglo XX, que decía que era prioritario cobrar los viejos impuestos vencidos, porque si no el camino inexorable sería el de cobrar nuevos. Entonces, con estas ideas, me parece que hay que avanzar demostrando que la Comisión Federal de Impuestos también tiene entre manos un tema muy complejo, que es la existencia de distintos sujetos impositores que actúan sobre un solo contribuyente. Y a veces la acción de un plano de gobierno no es confiscatoria, de 2 es dudoso, de 3 se convierte en confiscatoria. Entonces, perfeccionar el sistema fiscal, que a la tasa se llame tasa, pero que sea tasa, no sea en última instancia una prestación pública coactiva sin servicios, porque esto lo ha planteado la Corte, sin perjuicio de darle algún impuesto, además del inmobiliario, y algunas asignaciones provinciales, a aquellos que tienen con relación a la prestación de servicios domiciliarios, porque yo veo dónde se presta el servicio y no genera problemas interjurisdiccionales. Hay que repensar un poco, porque si nosotros no damos algún tipo de solución a la opacidad fiscal de la Argentina, de las relaciones fiscales intergubernamentales, cubrimos el riesgo